Nos acompaña Sergio Pascual, ex secretario de organización de Podemos, fue diputado también de Podemos, actualmente es dirigente de Unidas Podemos e investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos Geoestratégicos, la CELAG. Sergio, ¿qué valoración haces de los recientes comicios que se realizaron en España, las elecciones que determinaron que Pedro Sánchez del Partido Socialista Obrero Español, si nada ocurre extraordinario, continúe siendo el presidente, ya lo es el presidente en ejercicio desde la dimisión de Mariano Rajoy, pero continúe siendo en los próximos 4 años? ¿Qué valoración haces? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la oportunidad y un saludo a todos los que nos sigan, ¿no? Que te sigan. Creo que estas elecciones en España marcan un ciclo y hay al menos 3 cuestiones que son relevantes a la hora de mirarlas. Una es que también han sido relevantes para la dinámica europea, quizás luego tengamos algo de tiempo para verlas. Creo que de alguna forma cierran la crisis política del sistema de partidos en España, lo cual no significa que hayamos vuelto al previo a 2015, pero sí que de alguna manera han dejado cristalizado un sistema de partidos nuevos que llegan para quedarse y operar al menos en un tiempo político menos inestable que el que hemos vivido. Y en tercer lugar, abren un periodo inédito en España de posible cooperación entre una izquierda más social-liberal, que sería el Partido Socialista, y una izquierda de corte socialista, como es la de Unidas Podemos, ¿no? Iniciaríamos un ciclo que podríamos llamar si se me permite, de sospecha colaborativa, que creo que puede ser fructífero, ¿no? Y que puede dar buenos resultados para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos del país, al tiempo que nos permita abordar con cierta calma la discusión territorial, que es el otro gran eje del problema político de fondo en el Estado español. Permíteme detenerme un poco en este nuevo sistema de partidos, porque hay un nuevo sistema de partidos en España. Hace muy pocos años, entre el PSOE y el Partido Popular sumaban casi el 90% de los votos, de la opción de los españoles, pero ahora entre el PSOE y el Partido Popular no alcanzan el 50%. Ahí está la emergencia de Podemos, pero también otras expresiones por derecha del propio Partido Popular, como Ciudadanos o la ultraderecha de Vox, recientemente aparecida, y también expresiones autonómicas o de regiones, ¿no? Este nuevo sistema de partidos es un sistema de partidos que, en tu opinión, va a tender a consolidarse en España, un sistema de partidos más fragmentado, o es un hecho que tal vez todavía está ahí esperando la nueva reconstitución de los partidos tradicionales del sistema político español? Sobre esto yo haría 2 consideraciones. La primera es que frente a una época de inflación comunicativa, ¿no? E incluso infoxicación, ¿no? En el que todo era muy volátil y de alguna forma... Infoxicación, me gusta el término, sí, muy bueno. No sé a quién se lo leí, no es mío, pero sí me lo reapropié, ¿no? Porque efectivamente había tanta información que uno se intoxicaba y es incapaz de desbrozar la realidad detrás de todos los titulares de 140 caracteres que van invadiéndonos, ¿no? Y digamos que ha habido un ciclo importante, ¿no? de efervescencia comunicativa, de la que venimos hablando en España, que ha llegado a saturar la capacidad de digestión de esa información por parte de los ciudadanos, y hay un cierto consenso sobre la necesidad de bajar el balón al suelo, parar, pensar, que cada cual tome una decisión un poco más pragmática respecto a lo que piensa y cuál es su opción política de referencia. Y esta última elección, desde mi punto de vista, refleja bastante bien el ecosistema ideológico español. La diversidad real que había. La real, efectivamente. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, Vox ha sacado un 10% de los sufragios. O sea que podemos decir que el 10% de los españoles tiene verdaderas nostalgias franquistas, ¿no? Sí, yo creo que no es una conclusión demasiado irreal, ¿no? Que haya un 10% de la población española que tenga eso, ¿no? Que sea como cierta nostalgia neofranquista. Yo creo que es algo relativamente
verosímil. Del mismo modo que Unidas Podemos tenemos en torno a un 15%, ¿no? Que sería una izquierda realmente transformadora, ¿no? Es posible, y de hecho es bastante verosímil, que sociológicamente que España haya un 15% de ciudadanos y ciudadanas que reclamen una transformación real, que vaya a fondo, ¿no? Que cambie las estructuras de correlación del poder económico y político en nuestro país. Y luego hay, digamos, un gran centro, ¿no? En el que nítidamente es mayoritario aquellos que reclaman un estado del bienestar sólido, que garantice sanidad, educación y unos mínimos derechos laborales, que serían, digamos, los votantes del Partido Socialista, sin grandes transformaciones en lo que serían los equilibrios de poder real, ¿no? Económico y político, pero con un cierto sostén del estado del bienestar. Y luego estaría, digamos, el sector más conservador, que es sobre todo culturalmente conservador en sus adhesiones políticas, aunque en la práctica están votando partidos que son económicamente homologables por su filiación de derecha, ¿no? Yo creo que ese retrato podría quedarse en tanto en cuanto refleja bastante bien el panorama ideológico español, digamos, partidos territoriales aparte. ¿Qué sucede? Que el sistema electoral español tiene una prima muy fuerte para los partidos mayoritarios. ¿Qué quiero decir con esto? Que si en los próximos procesos electorales, no en uno, pero en los siguientes 2 o 3 procesos electorales, el determinado tipo de partidos no logran los umbrales necesarios para tener una representación suficiente como para influir en la escena parlamentaria, la gente, con ese pragmatismo que nos caracteriza a todos, irá, digamos, volcando sus votos en aquellos partidos que a lo mejor no se identifican tanto con ellos, pero en la práctica pueden llegar a representarlos porque los otros votos son votos tirados a la basura, ¿no? Y ese es el llamado del Partido Popular en este momento. Ahora hay una guerra civil en la derecha española. Sí, porque el Ciudadanos quedó ahí del Partido Popular, casi que le dio casa, ¿no? Nada. Sí, el Partido Popular tiene una votación baja, pero además Ciudadanos tiene una votación muy cercana, ¿no? Claro. Apenas 200.000 votos, y 8 escaños, ¿no? Peligrando su hegemonía en el centro derecha español, sin lugar a dudas. Tanto es así que la gran pelea para las elecciones municipales, europeas y en algunas autonomías en este momento en España, la gran pelea, digamos, en términos mediáticos, donde más se ven volar cuchillos, es en el centro derecha. Las elecciones que van a ser el 26 de mayo. Ahora hablamos de eso, pero primero contame un poco, porque Pedro Sánchez tuvo una gran votación en el Partido Socialista, ¿no? Cerca del 30%. Sí. Pero igual con eso no le da, ¿no? Para formar gobierno necesita establecer algún tipo de alianza dentro de este nuevo sistema de partidos bastante más fragmentado que antes, ¿no? Exacto. Tiene casi que necesariamente, no sé, esto es un análisis muy de lejos, pero que acordar con ustedes, con Unidas Podemos, ¿no? Porque Albert Rivera, de Ciudadanos, que se manejó la posibilidad de que conformara gobierno con ese sector más hacia la derecha, ya dijo de plano que no va a formar gobierno, que va a ser oposición pura y dura, ¿no? Claro. Entremos en el campo de la conjetura, ¿no? Y de la conjetura, pero digamos que la mejor garantía de que el Partido Socialista mire a la izquierda es que Ciudadanos está compitiendo por hegemonizar el centro derecha. Y por lo tanto se niega hoy, hasta ahora, a apoyar al Partido Socialista. Pero hay 2 elementos que pudieran llegar a modificar esto, y creo que habría que ser cautos a la hora de leerlos. El primer elemento es que Ciudadanos es un partido que, a pesar de la autonomía de la política, de la que se ha podido hablar en muchas ocasiones, es un partido que nace auspiciado por lo que conocemos por el IBEX 35 en España, es decir, los poderes económicos. Si a los poderes económicos presionan a Ciudadanos es quizá el eslabón más débil en términos de sufrir esa presión y de acabar amoldándose. Ese es el punto 1. Pero el punto 2 es que vienen las elecciones europeas y las municipales y las autonómicas. Si Ciudadanos no consolida el sorpaso al Partido Popular y retrocediera mucho respecto a esa proximidad que ha alcanzado en las elecciones generales, quizá volvería a repensarse su papel a medio o largo plazo. Entonces yo creo que habría que ser cauto hasta las elecciones del 26 para ver si Ciudadanos no va a volver a bascular y hacerle guiños al Partido Socialista. No sería la primera vez que Ciudadanos
digamos, se cambia de chaqueta, ¿no? Como decimos en España, ¿no? Pero en la reunión apoyó al Partido Socialista en Andalucía, luego apoyó al al PP más corrupto en Madrid, luego ahora dijo que no iba a investir nunca jamás a Rajoy y luego lo invistió, ahora resulta que su enemigo fundamental es Pedro Sánchez. Vamos a ver con Ciudadanos que... Pero en la reunión que tuvo esta semana Pablo Iglesias con Pedro Sánchez en la Moncloa, que por los trascendidos duró como 2 horas, la verdad que Pablo Iglesias fue muy parco en la conferencia, dijo apenas algo así como nos pusimos de acuerdo en que nos tenemos que poner de acuerdo. Da la sensación de que están explorando la posibilidad de constituir algún tipo de acuerdo de gobernabilidad que necesariamente sería más hacia la izquierda, ¿no? Si fuera PSOE, Unidas Podemos. Yo creo que eso es lo que ha pedido el pueblo votante español, yo creo que eso es lo que le piden los militantes del Partido Socialista que salieron al balcón a decir, cuando salió al balcón el día de la victoria le dijeron con Rivera no, muy impactante. Con Rivera no, que ese es el mensaje de estas elecciones, de la misma forma que cuando ganó Zapatero las anteriores, la última vez que gobernó el Partido Socialista le dijeron no nos decepciones. O sea, yo creo que son los dos grandes mensajes, ¿no? que uno tiene que poner encima de la mesa. Se decepcionó al pueblo español, el Partido Socialista decepcionó al pueblo español y estuvo a punto de pasoquizarse, ¿no? De convertirse en un partido minoritario en la crisis de la socialdemocracia. Yo creo que harían bien en no volver a traicionar el llamado de sus militantes y de sus votantes. Entre otras cosas porque además el propio Pedro Sánchez ha sobrevivido precisamente a un intento de los varones del Partido Socialista de derechizar el partido. Pero, insisto, su gestualidad creo que hay que ser cautos. Cuando asumió la presidencia como presidente en ejercicio, luego de la dimisión de Rajoy, sus gestos, nuevamente, visto de lejos, fueron guiños hacia la izquierda, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, creo que sus primeras medidas fueron con los inmigrantes que estaban en aquel barco que los dejó entrar, ¿no? Por una señal clara de otra cosa, muy distante de lo que plantean los partidos de la derecha en España. Sí, yo creo que Sánchez entendió que, claro, uno lo que no sabe es si es genuino o es impostura. O había una parte, digamos, de táctica electoral, ¿no? Porque, bueno, cuando asume la presidencia es obvio que le va a durar relativamente poco hasta las siguientes elecciones, ¿no? Entonces yo creo que, y es legítimo, no es una crítica, todos los partidos se miden en las elecciones y por lo tanto es legítimo que miren a ese momento en el que la población le va a decir lo está usted haciendo bien o lo está usted haciendo mal. Pero digo, con un horizonte más largo, creo que si no tiene el ancla de Unidas Podemos fijándole a la izquierda, el Partido Socialista ha demostrado demasiadas veces que, bueno, pues que tiende a dejarse llevar por los vientos de cola que lo llevan hacia la derecha. Yo, honestamente, tengo esperanzas y expectativas de que haya un gobierno de izquierdas en España, porque me parece que es clamoroso, ¿no? esa demanda, excepto en los sectores claramente de puro interés económico. Pero tenemos que ver cómo se fragua todo esto. ¿Qué podemos esperar para las próximas elecciones del 26 de mayo, elecciones regionales, elecciones europeas? Unidas Podemos y la izquierda española tienen un protagonismo esencial en algunos donde directamente gobiernan, como Barcelona, el Ayuntamiento de Madrid, y La Coruña, pero bueno, esperamos que se mantengan. Hay posibilidades de perder esa expresión, hay posibilidades de aumentar la expresión en el resto del territorio español. Bueno, yo creo que si se mantiene una participación homóloga a la de las elecciones generales, mantendremos los ayuntamientos del cambio, que es como lo llamamos, Manuela Carmena, Ada Colau, Kichi en Cádiz o Coruña, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La gran mayoría de esos ayuntamientos deberían poder mantenerse si la participación es razonablemente similar a la de otros eventos, y en particular a la del 28 de abril. Y esa va a ser la piedra de toque. Y por eso también es la gran apuesta de la derecha, ¿no? Y luego la Comunidad de Madrid, es cierto, que es como el gobierno regional de Madrid, para que nos entendamos, va a ser, digamos, la otra gran referencia, ¿no? Porque caben varios escenarios ahí. Que gane la izquierda o que gane la derecha. Si gana la izquierda podríamos volver a recomponer algunas piezas que se han roto, y la otra disputa es si gana la derecha, cuál de las dos derechas gana, porque también va a ser definitorio a la hora de dirimir esa pelea entre Ciudadanos y el Partido Popular. Contame, ¿cuáles son a tu juicio y al juicio de Podemos quizá
las medidas más acuciantes, más importantes que debería tomar el próximo gobierno español de Pedro Sánchez en estos 4 años? Bueno, desde nuestro punto de vista, la andanada más salvaje en contra de los derechos en España se sufrió en términos de precarización del trabajo, que tiene un correlato y es el de la destrucción de los ahorros en pensiones públicas del Estado español. Desde nuestro punto de vista, esa digamos, es la principal prioridad. Dignificar de nuevo el trabajo como fuente fundamental en torno a la cual gravita la vida social en el país, y para eso hay que elevar salarios. Ya lo hemos conseguido en la negociación de los anteriores presupuestos, ¿no? Subir el salario a 900 euros. Pretendemos que siga subiendo hasta 1.200 durante la legislatura, y luego, por otro lado, hay que llegar a otro nuevo acuerdo en torno a las pensiones públicas, para lo cual la parte salarial es indispensable, porque si no sube el salario no se puede subir la cotización y por tanto no va a poder haber ese ahorro que permita la solidaridad intergeneracional que hasta ahora había mantenido las pensiones públicas. Esa es la principal de nuestras prioridades. Las otras dos prioridades que ponemos en cartera es, por un lado, acabar con un oligopolio eléctrico que está diezmando las posibilidades tanto de la industria, que paga las tarifas eléctricas más caras, o una de las más caras de Europa, como los presupuestos familiares, y luego, por otro lado, la vivienda, ¿no? La vivienda se come entre el 30 y el 50% del presupuesto familiar en España, y esto no es razonable. España tiene que conseguir tener un grupo suficiente de viviendas públicas que le permita al Estado intervenir en el mercado para evitar las distorsiones que están provocando agentes como BlackRock o otros agentes privados del ámbito financiero nacional e internacional. El fenómeno aquello de los desahucios masivos, un poco la década pasada, si querés, al final de la década pasada, tuvo mucho que ver con lo que después fue el movimiento de los indignados, el 15M de 2011, ¿no? Claro, de hecho Ada Colau viene de ese mundo, de la PA, la plataforma afectada por las hipotecas, ¿no? En realidad lo que sucedió fue que el gobierno de la derecha trató de compensar la devaluación salarial con una financiarización del consumo. Y eso incluía, digamos, el principal elemento de consumo de una familia, que es la vivienda, ¿no? La que se come, digamos, en la parte del león del presupuesto, ¿no? ¿Qué sucedió? Que cuando fue aumentando la bolsa de desempleo, cuando fue cayendo la posibilidad de incorporarse al mercado laboral, la mayor parte de la gente que había apostado por comprarse una vivienda por la vía de la financiación, pues se vio incapacitada de afrontar esos gastos. Y el gobierno, en lugar de poner en marcha una política de salvataje de las familias, lo que hizo fue apostar por salvar a los bancos, apoyando la política de desahucios de los bancos para empaquetar esas hipotecas y venderlas a fondos buitre, que básicamente es lo que ha sucedido. Hoy día, un fondo buitre norteamericano, BlackRock, es el principal tenedor de viviendas en España. Con eso se dice todo. Sí, es impresionante. ¿Y qué me decís me imagino que para este periodo que viene va a ser muy importante el manejo de los diferentes situaciones que se están produciendo en las autonomías porque España es como un conglomerado de países, de autonomías, de naciones, sin duda. Y está claramente muy fuerte, se conoce mucho acá sobre el independentismo catalán, pero también existe en otras regiones de España. ¿Cómo va a ser el trabajo con eso? ¿Cómo debería ser el trabajo? Unidas Podemos tiene una visión un poco distinta al PSOE con respecto a esto, ¿verdad? Sí, nosotros concebimos nuestro país como un país plurinacional y entendemos que como tal país plurinacional es necesario que nos reconozcamos entre nosotros el plus que produce la diferencia que hay entre las distintas comunidades autónomas, regiones o naciones de España en función de cómo se siente cada cual. El Partido Socialista, en el mejor de los casos, ha tenido una visión federalista, pero tiene una discusión interna bastante fuerte entre el sector más federalista y el sector más nacionalista español, ¿no? Y unionista, si lo queremos llamar así. Yo tengo la sensación de que este ciclo que arranca ahora y que nos aboca a solventar el problema del independentismo catalán, lo que requiere y lo que creo que va a suceder es poner encima de la mesa una solución
a esta discusión. Y la solución... Y lo primero es liberar a los presos políticos, ¿no? Claro, el problema es que una vez que se judicializa hay legisladores electos que están presos, ¿no? Hay legisladores electos presos y va a haber más todavía porque hay muchos de estos, bueno, algunos han sido electos ahora para ser diputados y otros más probablemente sean electos para ser eurodiputados. Esto es una aberración porque además ni siquiera están condenados, que esa es otra. Están en la cárcel sin haber sido condenados. Es preventiva, pero llevamos 2 años de prisión preventiva. Es una anomalía democrática en España sin lugar a dudas. ¿Cuál es el problema en este momento para abordar políticamente este asunto? Que una vez que sale de la esfera de la discusión política y entra en la esfera de la discusión jurídica o judicial en este caso, es mucho más complicado retrotraerte o digamos adoptar medidas de justicia de fondo con mayúsculas sin romper la división de poderes que existe en nuestro país y que creo que es un valor a respetar y a salvar, ¿no? Entonces ahí va a haber una discusión importante sobre este asunto y evidentemente va a ser uno de los elementos en discusión cuando se ponga encima de la mesa la propuesta de reconfiguración territorial del Estado que a mi modo de ver tiene que ir en una lógica entre federal y confederal que permita que mucha de la gente que hoy día está votando independentismo en ausencia de alternativas, a mucha de esa gente a la que se le ha dicho o independentismo o nacionalismo español ultracentralista, encuentre una vía intermedia que facilite, digamos, la recomposición de nuestro país en una clave que reconozca esa plurinacional que existe, bueno, y que existe de alguna manera porque tiene incluso raíces, que tiene raíces históricas profundas, ¿no? No pocos analistas hablan de en los últimos años ha habido un crecimiento impactante de los sectores más de derecha, más nacionalistas, xenófobos, incluso racistas, misóginos. En Europa no ha sido la excepción, no es solo el gobierno de Trump o el gobierno de Jair Bolsonaro en Brasil. ¿Crees que esta victoria electoral del 28 de abril de los sectores socialdemócratas de izquierda en España, una victoria indiscutible, puede marcar una inflexión en Europa? ¿Europa está mirando a España o es un hecho aislado o es un hecho que no va a tener influencia en tu opinión? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Yo creo que el sur, otrora despreciado por el norte europeo, ¿no? Yo todavía recuerdo que se nos ponía el epíteto de pigs, que significa que es cerdos en la traducción inglesa, ¿no? Y ahí se metía Portugal, Italia, Grecia y España. Esos éramos los pigs, ¿no? Yo creo que esto ha cambiado radicalmente, que el ejemplo griego y portugués, por un lado, son países pequeñitos, sumado ahora al ejemplo español, que es uno de los países grandes de Europa, está haciendo que las élites europeas entiendan que la forma de sostener el proyecto de integración europea no puede ser sino, digamos, acabar acabar o al menos matizar la austeridad y emprender una lógica de vuelta a una suerte de socialdemocracia actualizada al siglo XXI. No es baladí el hecho de que todas las cancillerías europeas de primer orden estén buscando interlocución con quien va a ser quien dirija el gobierno en España en los próximos años, cara a las elecciones europeas, porque entienden que va a hacer falta grandes acuerdos a nivel europeo y que España va a liderar el bloque socialdemócrata, porque va a ser la gran socialdemocracia europea si todo va como se espera y hay un acuerdo con Unidas Podemos, claro. No, y que además eventualmente hay que ver cómo se comporta el electorado inglés con Jeremy Corbyn, cómo pasa con Mélenchon. Macron la está pasando feo, realmente la está pasando feo, los movimientos, se silencia mucho eso en América Latina, no se muestra. Venezuela puede ocupar todas las tapas, no se muestran lo que son las movilizaciones de los chalecos amarillos y la represión que ha habido, incluso ha habido muertos, detenidos, es una situación en toda Europa, y hay que reconocer una cosa que yo creo que muy poca gente niega en este momento, y es que el ascenso de las extremas derechas, xenófobas y ultracatólicas en algunos de los casos en Europa responde a un periodo de austeridad que le apretó el cinturón a los de siempre, a los de abajo, y le liberó de cargas a los de arriba. Yo creo que hay una cierta conciencia de esto que se digamos, constata con las elecciones españolas y que hace que incluso hasta los más recalcitrantes entiendan que tiene que haber un cierto giro.
Creo que las elecciones europeas van a ser como el último aldabonazo en ese sentido. ¿Por qué? Porque en las elecciones europeas nos vamos a encontrar con que en el segundo país de Europa en población, que es Francia, en el tercero, que es Italia, y en el quinto, que es Polonia, el partido que más votos va a recibir va a ser un partido xenófobo y eurófobo, que busca romper Europa. Claro, no es cualquier cosa, segundo, tercero y quinto, ¿no? Y digamos que Alemania por el lado derecho, pero integracionista, y España por el lado izquierdo, en una lógica también integracionista, digamos, van a ponerse contrapunto. Necesariamente las fuerzas que están en esos otros países van a tener que mirar a estas otras dos potencias para buscar soluciones. Y yo creo que el eje franco-alemán se va a ampliar a franco-alemán-español o franco-alemán-ibérico, si lo podemos decir así, porque Portugal también creo que tiene un peso simbólico en todo esto, para tratar de reconducir la política europea en los próximos años. Ojo, en cualquier caso, que nos podemos encontrar con un Europarlamento con un tercio de eurodiputados que lo que quieren es romper Europa, y por lo tanto nos podemos atisbar un ciclo largo de inmovilismo y digamos, no sé cómo describirlo, pero de alguna manera de incapacidad de Europa para marcar ritmos en ningún sentido en el resto del mundo y sobre sí misma, ¿no? Sergio, ya vamos a ir concluyendo, pero quiero preguntarte si la mirada de España con esta nueva configuración de gobierno hacia América Latina puede experimentar cambios. En particular me gustaría saber con respecto a una de las situaciones más acuciantes que hay en América Latina en este momento, que es la amenaza de invasión militar a Venezuela y la inestabilidad en ese país. Claramente el PP tenía una posición, bueno, el PSOE también, pero bueno, hay algunos elementos que nos sugieren que podría quizá cambiar esa mirada, o ¿qué esperás vos en ese sentido? Bueno, yo creo que en el marco general la política de los grandes partidos españoles, o los de hasta ahora grandes partidos españoles, en materia económica ha sido relativamente homogénea. No había grandes diferencias en términos de política de relación comercial entre España y los distintos países de América Latina cuando gobernaba el Partido Popular o cuando gobernaba el Partido Socialista. Así que en ese sentido creo que, digamos, en lo económico no creo que haya grandes diferencias, más allá de que sí que va a haber un cierto liderazgo español en lo que sería el relacionamiento con América Latina a nivel europeo, lo cual no es baladí. Con respecto a la cuestión venezolana, que si antes hablábamos de infosicación y de inflación mediática, creo que Venezuela se lleva la palma, ¿no? Sí, es un tema de política doméstica en España, ¿no? Venezuela está en la tapa de los diarios todos los días. Bueno, comentábamos ahí antes en el Off the Record, ¿no? Que el diario de referencia de la derecha española sacaba en portada el día de la jornada de reflexión una imagen de un país que no era España, y estaba reflexionando España sobre qué presidente íbamos a tener para nuestra nación, y sin embargo nos mostraban problemas de un tercer país, que en este caso es Venezuela. Desde mi punto de vista, evidentemente el hecho de que tengamos un gobierno del Partido Socialista probablemente apoyado por Unidas Podemos marca una diferencia radical con respecto a la relación con Venezuela. ¿Por qué? Fundamentalmente porque la derecha española es una derecha subordinada a los intereses de Washington, y por lo tanto una invasión o un redoble de las presiones en cualquiera de las facetas que Washington está intentando con Venezuela habría sido aplaudido por un gobierno del Partido Popular con Ciudadanos, y imagínese con Vox, mientras que el Partido Socialista y en particular Unidas Podemos somos dos partidos comprometidos con la paz y comprometidos con una solución dialogada. En ese sentido, bueno, me parece que Uruguay está marcando el camino Sí, pero Uruguay no reconoció a Guaidó y España sí. Cierto, se le reconoció como presidente transitorio de la Asamblea Nacional, pero luego no se ha reconocido a ninguno de sus embajadores. Okay. Ha quedado claro que Leopoldo López podrá estar en la sede diplomática española, pero no puede estar haciendo proselitismo político desde allá, ¿no? Yo creo que, bueno, que sí, es cierto que evidentemente ya quisiera yo que la posición española fuera todavía más contundente en términos de equilibrio a la hora de buscar un diálogo, porque entre otras cosas sería más fácil ser un actor relevante a la hora de pedir ese diálogo si no se estuviera inclinado hacia uno de los dos bandos, ¿no?
Pero bueno, en cualquier caso, lo que sí está claro es que la inclinación brutal hacia el bando prointervencionista en materia militar, digamos, se ha evitado. Y ahora estamos en una situación más próxima, digamos, a la uruguaya que a la norteamericana, si es que hay que dibujarlo en una línea, ¿no? Muchas gracias, Sergio, por habernos recibido esta mañana. Muchísimas gracias a ti, Leandro, y un saludo a todos tus televidentes. Muchas gracias.